Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, es martes 9 ya de septiembre, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángeles Lozano en verde. En verde, a pesar de lo que mostraban los futuros, estamos viendo cierta resiliencia en el IBEX 35 que gana un 0,15% y por lo tanto consolida esa cota de los 15.000 puntos que está en entredicho con lo que sucede en Francia, ahora en 15.023 puntos, una cota que el IBEX ayer volvía a reconquistar al cierre. Tenemos a Unicaja encabezando las subidas dentro del índice, avanza un 0,95%, ya ayer subía con fuerza la entidad financiera. Por detrás a Merlin Properties, que recupera un 0,7%, lo mismo que Repsol y ArcelorMittal. Entre los que caen, Indra baja un 0,84%, Ferrovial se deja un 0,6% y los títulos de Fluidra retroceden un 1/4 de punto porcentual. Si nos trasladamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a las acciones de Renta 4 Bancos subiendo 3 puntos porcentuales. Por detrás, Montevalito gana un 2,82 y el grupo Ecentis avanza 2 puntos porcentuales. Lo peor para Realia, se deja un 1,5%, Duro Felguera baja un 1,3% y las acciones de eDreams se están dejando un 1,12%. Por lo tanto, no hay movimientos muy destacados en el mercado en esta jornada en la que el Tesoro celebra una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. Tenemos la prima de riesgo en 57 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,23%. Europa despierta con subida del 0,21% para el Eurostock 50 y del 0,26% para el CAC 40 francés. Si nos fijamos en el Eurostock 50, en las acciones de ASML Holding suben un 5,40%, y es que la empresa, después de adquirir el 11% de la empresa francesa Mistral, ha obtenido la recomendación de UBS en comprar con un precio objetivo de 750 euros. Así es como lidera el Eurostock 50. En el lado de las caídas vemos a Airbus bajando un 0,59 y a Ferrari con una bajada del 0,39. Dentro del CAC 40 francés, el que más sube ahora mismo es Publicis Group, que sube un 2,80, y Renault, que sube también un 2,70. Y en el lado de las caídas, solo 7 compañías en negativo, destacando la caída de Thales del 0,85. Y en el DAX Xetra alemán vemos a Commerzbank bajando un 1,37% después de que JP Morgan rebajara la recomendación a neutral, pero elevara su precio objetivo a 33 euros. Ahora mismo baja 1,38% dentro del DAX Xetra. Y en el lado de las subidas, Deutsche Telekom sube en la que más un 0,69%. Y en cuanto a protagonistas, hoy nos vamos a Italia, y es que Monte Paschi de Siena, su oferta pública lanzada sobre Mediobanca, ha alcanzado el 62% del capital, asegurando su mayoría absoluta. El valor sube con fuerza dentro de la bolsa de Milán y tiene un alza ahora mismo del 3,49%. También nos vamos a Unicredit, sube sus títulos medio punto después de que recomprará más de 246 millones de euros de acciones propias, y es que ha recomprado más de 3,7 millones de acciones entre el 1 y el 5 de septiembre. Sube ahora mismo en la bolsa de Milán un 0,56%. Importante vigilar hoy el comportamiento de la renta fija en Francia. El 30 años se coloca en el 4,33%, el 10 años francés en el 3,47%, el 5 años en el 2,75% y el 2 años en Francia se sitúa en el 2,04% de rentabilidad. Cierre de Asia, futuros americanos y resto de referencias. Pues en el futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,25% para el Nasdaq 100 y del 0,20% para el S&P 500. Hoy sabemos que las acciones de Nebius Group suben más de un 45% después de ganar ese contrato de centros de datos con Microsoft. Estaremos atentos a las acciones de la compañía a lo largo del día de hoy. En las plazas asiáticas, después de conocer que una unidad de Ant Group ha puesto más de 60.000 millones de yuanes en infraestructura energética, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada de 0,41. Shanghái está operando con una caída de medio punto y el Kospi coreano, el más destacado, cierra su operación con una subida del 1,26%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas cotizando en 62,85, cerca de la subida del 1%.
Petróleo Brent de referencia europea en 66,59, onza de oro cotiza en $3.686 y cruce euro-dólar 1,1767 favorable a nuestra moneda. Muy importante hoy vigilar los movimientos de la renta fija. Se respira más calma hoy que hace 2-3 semanas. Lo ha contado Araceli de Frutos, asesora del fondo Alag Inversiones. El mercado ya lo descontaba las semanas previas, ¿no? Antes de esta votación, y ya se vio cómo la bolsa francesa cayó bastante las semanas anteriores. Muchos valores cíclicos castigados, fueron importantes los castigos, con lo cual, bueno, pues ya el mercado está digiriendo esta situación de riesgo político en Francia, con esa ampliación que también vimos de los diferenciales respecto al Bund alemán, que llegó a un máximo de 82 puntos básicos de diferencial y está retrocediendo algo en estos días. Importante también el euro, que retrocede a su nivel más bajo en 5 semanas frente al franco suizo. Se coloca en 0,93 unidades. Bitcoin sube por encima de los $113.000. Sube un 0,88% frente al día de ayer. Mercados activos muy pendientes de la reunión del Banco Central Europeo. Los expertos creen que no habrá bajadas de tipos, que sí hay una pausa. Los gobernadores y las voces que son más proclives a subir tipos ven un repunte de la inflación en el corto plazo, con lo cual efecto también de los aranceles, ¿no? De esa política arancelaria que estamos sufriendo, pues con lo cual, pausa es más que descontada. Parece que se cierra, ¿no? Ese política monetaria de bajada de tipos de interés que se inició en junio del 2024. Son las 9:07, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. IBEX 35 en rojo, caídas ahora mismo del 0,25%, 14.964 puntos. Hay varios valores ahí en la pizarra, uno de ellos es Puig, el otro Inditex. Cuéntame qué tienes. Pues Puig va a presentar resultados al cierre de la sesión. El pasado mes de julio ya adelantaba ventas del periodo y confirmaba una ralentización en el crecimiento de esta partida en términos comparables. No se esperan grandes sorpresas. Ese aumento de las ventas comparables fue del 7,6% en el periodo hasta 2.300 millones de euros. Estamos hablando de su semestre fiscal. Se sitúa la partida por encima del mercado de la belleza premium. Escuchamos a Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión. Crecimientos entre el 7 y 8%, dependiendo de las geografías, y por lo tanto yo creo que los resultados en sí, y también con un EBITDA creciendo a niveles del 8%, bueno, pues sigue reflejando el fuerte crecimiento de sus negocios. Yo creo que va cumpliendo, ¿no? Y va teniendo unos resultados, pues quizá incluso por encima de sus competidores. Por lo tanto, se devuelva el interés en esta compañía, que la verdad es que yo creo que está cotizando a unos múltiplos muy, muy interesantes.
Está cotizando ahora mismo en 16 euros con 2 céntimos, perdiendo un 0,25% Puig. Y tenemos también los ojos puestos en Inditex, en 42,91, sube un 0,10%. Será mañana antes de la apertura cuando el gigante textil presente sus resultados. Se espera nuevamente un beneficio récord, pero el avance tanto en el resultado, en las ganancias, como en las ventas será bastante más ralentizado que en trimestres anteriores. Esto es lo que nos decía Araceli de Frutos de Alaja Inversiones. Bueno, la cotización de Inditex era una condición muy exigente, ¿no? Llevaba una subida en los años anteriores muy exponencial, con lo cual, bueno, pues un respiro sí que era lógico, entre comillas, ¿no? Inditex, lo que los analistas han estado revisando, ¿no? A la baja las ventas para la compañía. Sí que es verdad que sorprende con esa resiliencia y ese margen resistente, ¿no? De presentación de resultados para presentación de resultados, pero siempre se busca un poco el más allá, el rascar un poquito más allá de los datos. Los expertos financieros anticipan un impulso débil debido a importantes vientos en contra por el tipo de cambio. Desde Renta 4 prevén que las ventas aumenten un 7,3% sin el efecto divisa. Recuerdan que su prima frente a sus competidores se ha reducido de forma sustancial. En lo que va de año, Inditex cae un 14% frente a la subida del IBEX 35 del 29%. En Europa, Eurostock 50 en verde sube un 0,12%. Aquí lo importante, ¿dónde está? Pues ponemos el foco en Francia con Saint-Gobain, que anuncia hoy planes para reorganizar su presencia en el sector de productos químicos para la construcción en Alemania. El valor, eso sí, sube un 0,24%. También en Total Energies, sus títulos suben un 0,83% después de que la empresa esté en conversaciones para vender sus activos en el Reino Unido a la recién formada Neonext. También tenemos, nos vamos a Reino Unido con Anglo American. Sus títulos suben en Londres un 5,56%, y es que anuncia la firma de un acuerdo de fusión con Teck Resources. Según los términos de transacción, el grupo minero que cotiza en la Bolsa de Londres poseerá aproximadamente el 62% de esta nueva entidad. Seguimos a la espera de los mercados suizos, y es que Novartis comprará Tourmaline Bio por aproximadamente 1.400 millones de dólares en efectivo y pagará $48 por acción, y así añadirá a su cartera el tratamiento experimental de la compañía estadounidense. También tenemos noticias sobre Sandoz, y es que llega a un acuerdo con Regeneron para resolver las disputas de patentes sobre su producto Encebú, un medicamento para enfermedades de la retina aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Y nos vamos a recomendaciones sobre BNP Paribas. JP Morgan mantiene su opinión neutral sobre ING. JP Morgan sigue pensando que es una buena compra. Sobre Nordea, la entidad sigue en venta en el expediente. Sobre Unicredit se mantiene en comprar. Sobre Intensa, Sao Paulo se muestra favorable al expediente. Sobre VS, JP Morgan mantiene su recomendación de compra, y sobre Rheinmetall, Barclays se muestra a favor del expediente. Atentos también a las petroleras, al crudo y al gas. En un momento donde vemos que la última decisión de la OPEP Plus de elevar la producción rebaja las presiones que introduce un posible escenario de sanciones a Rusia. Sin embargo, Eva Villanueva, el aumento de la producción preocupa y mucho a los productores por los bajos precios. Pues sí, efectivamente, ese es el telón de Aquiles de los grandes productores. La industria del oro negro en este contexto ha encendido los warning, mientras los ejecutivos se preparan para lo que se califica ya como una recesión que podría durar años. Según Financial Times, señala como los gigantes de este sector están inmersos en programas de reestructuración para eliminar empleos, rebajar costos, reducir inversiones, y lo están haciendo al ritmo más rápido desde el coronavirus, preparándose para un periodo prolongado de precios de crudo bajos. Con nombre propio tenemos casos como la estadounidense Chevron y la británica BP, hoy con avances moderados, que son de los que se han sumergido en estos planes con la promesa de conseguir ahorros adicionales y equilibrar sus cuentas. De hecho, a principios de año BP anunciaba el recorte de 4.700 puestos. Pero no solo compañías privadas, también estatales como la gigante
gigante saudí Aramco ha vendido una participación de $10.000 millones en una red de oleoductos para recaudar efectivo. Son algunos de los ejemplos que ilustran lo que sucede en un sector donde los precios del crudo se han reducido a la mitad desde el pico que se alcanzó en la guerra con la invasión de Ucrania, y mientras la decisión de la OPEP Plus, como decías, de este fin de semana, de seguir impulsando la producción a pesar de los pronósticos de un exceso de oferta inminente, va a aumentar los precios sobre los precios. Y es que en los últimos 5 meses el cártel ha cambiado de restringir la producción y apuntar a precios, aplastar a rivales con mayores costos en Estados Unidos y otros países. Entre los analistas del mercado, Wood Mackenzie pronostica que el precio de referencia del Brent va a caer por debajo de los $60 por barril a principios de 2026 y se mantendrá así durante años, salvo un shock geopolítico. Y Morgan Stanley dice que por debajo de ese nivel ninguna de las grandes petroleras occidentales puede cubrir sus planes de inversión, ni dividendos ni recompras que esperan los inversores. Y así Morgan Stanley prevé que se van a reducir recompras en los próximos meses. De hecho, BP ya lo ha hecho. Por mirar quién es la mejor posicionada, hoy por cierto que el Brent ronda los $66, los analistas dicen que ExxonMobil es la que mejor se sitúa entre las principales petroleras debido a su baja deuda y sus flujos de caja libres. Son las 9:16, esto es Radio Intereconomía. Hoy tenemos consultorio a partir de las 9:30 con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Pueden participar desde ya llamando al 915331851 o, si lo prefieren, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. La economía en tus manos. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagones. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Se entiende por transferencia bancaria la operación mediante la cual una persona da instrucciones a su entidad para que con cargo a una cuenta suya envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona en la misma o en otra entidad. Las transferencias pueden ser nacionales, exteriores o transfronterizas. Se pueden realizar personalmente en la sucursal, a través de un cajero automático, por teléfono o por internet. Pueden ser además ordinarias o urgentes cuando el plazo para recibir el dinero es menor del habitual. Según la ley de servicios de pago, si la transferencia se realiza en euros y se hace entre cuentas de la misma entidad, se puede recibir el dinero el mismo día en el que se envió. Cada entidad financiera puede establecer además una hora a partir de la cual las órdenes recibidas se realizarán al día siguiente hábil. Para operaciones cursadas en una divisa distinta al euro, pero en la que ambas entidades se encuentran en la Unión Europea, el plazo no podrá ser mayor a 4 días hábiles a contar desde la recepción de la orden por el banco. Junto con los plazos, las comisiones son otra de las mayores dudas que generan las transferencias bancarias. La cuantía dependerá de cada entidad financiera. Inversión y finanzas en tus manos. Pablo García, Divacons Alpha Value, buenos días de nuevo. Pablo, buenos días de nuevo. Vamos a analizar el mercado, la apertura. Buenos días. Bueno, hoy el arranque hoy de la bolsa, ¿cómo lo ves? Y también de la renta fija en Francia. Leí esta mañana que si Macron cae, la prima de riesgo podría superar los 100 puntos básicos, pero esto es poco probable, ¿no? Porque Macron ya ha dicho que va a aguantar hasta 2027.
Bueno, tratándose de Macron, todo es posible. No olvidemos el órdago que hizo hace tan solo un año el presidente de la República Francesa. Se la jugó y al final, pues, in extremis salió bien. A ver, ha perdido 4 presidentes en muy corto periodo de tiempo. Recordemos, Barnier hace prácticamente 9 meses, ¿no? Ahora Bayrou, y la situación incontestable, ¿no? El mensaje que dio Bayrou ayer, lo escuchaba en directo, es absolutamente brutal. Es decirles, ustedes hagan lo que quieran, yo he hecho lo correcto, la deuda es insufrible, 44.000 millones que queríamos ahorrar y ustedes se ponen en contra. ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestro país? Es decir, Francia está en una situación de deuda pues acuciante. Ojo que no solo es Francia, hay otros países. Lo que pasa es que de momento los franceses han sido, desde mi punto de vista, el primer ministro bastante sensato. Lo que pasa es que ya sabemos que eso le iba a costar la cabeza. Yo no las tengo todas conmigo con Emmanuel Macron. Algunos comentan en Francia que necesitará tener un primer ministro que no sea de su cuerda, es decir, poner a un socialista, pero muchos de sus ministros ya le han dicho que presentarán su dimisión si eso ocurre. O sea que la situación es un galimatías bastante complejo. Y si este galimatías complejo crece en tensión, ¿podríamos ver que invita a una corrección más fuerte en la bolsa francesa, que hay contagio también a la deuda europea y que podría afectarnos? Estoy pensando en las compañías más pequeñas o las más endeudadas. ¿O estoy dramatizando y al final el mercado está tan happy que no va a pasar nada? Hay tanto dinero que... Bueno, eso puede ser un catalizador. Hay mucho dinero, hay mucha liquidez. Es verdad que de las compañías francesas del CAC 40, tan solo el 20% de la cifra de negocios se hace en Francia. Es decir, tenemos una serie de compañías tan grandes que están más globalizadas. Pero dicho esto, sí es cierto que en algún momento de las 2 últimas semanas sí hemos tenido pues un underperformance, es decir, lo han hecho peor que el resto, pero poco a poco se va recuperando el CAC y sube un 0,24% con una moción de confianza que ha sido un desastre, con una salida, porque hoy presentará su dimisión el primer ministro. Es decir, yo creo que los mercados están absorbiendo demasiado bien ese tipo de noticias y en algún momento pues sí es cierto que colapsaremos, ¿no? Y como siempre las caídas son abruptas, inesperadas y totalmente justificadas por aquellos que seguían largos en mercado. Yo creo que hay que seguir más el mercado de bonos, y lo hemos insistido en nuestros diarios de mercado, porque ahí es donde se fragua un poquito las caídas de la renta variable. Ya pasó el 5 de agosto de hace un año en Japón, ¿no? Por esas caídas del Nikkei sobrevenidas a doble dígito precisamente por movimientos en los bonos. Pero es que hoy, apuntando a los bonos, tampoco está habiendo un movimiento tan agresivo. Por supuesto que estamos viendo un movimiento adverso, ¿no?, respecto al resto de bonos, porque vemos que el resto está teniendo mejoras y en el caso de Francia está cayendo. La TIR está en el 3,47%, pero es que hemos tenido niveles por arriba del 3,5% en los últimos días. Es decir, que ni siquiera ha seguido la tendencia. No sé, yo creo que está manteniéndose y el Banco de Francia algo estarán haciendo por ahí para contener un poco el mercado de bonos para que no se irradie sobre la renta variable. Oye, pero a la bolsa francesa se le ve este año más bluff que al resto de plazas europeas. El diferencial, el gap que hay con la bolsa alemana o con el Eurostock 50 es amplio. Sí, pero eso es tradicional. Es decir, que la bolsa alemana está en máximos y sigue más la tendencia del Nasdaq, que ayer marcó otro nuevo máximo, y el CAC también por su composición ha tenido un comportamiento más adverso. Dicho esto, sea de paso, el sector bancario, que en Europa ha subido más de un 40%, ha hecho que los BNP, que los Société Générale o que Crédit Agricole hayan tenido un buen comportamiento y mitiguen pues lo que ha pasado con Total Energy, con Louis Vuitton, con Hermès, con algunas otras compañías que han caído con fuerza. Bueno, te has metido en el jardín de los bancos. BBVA, Sabadell. Sí. Si soy accionista de Sabadell, ¿qué? Y si soy accionista de BBVA, ¿qué? Bueno, a mí lo primero es que me da una pena que estas operaciones hayan sido tan convulsas. Es que llevamos un año y medio. Nosotros insistíamos desde el principio que nos parecía una operación buena para accionistas, tanto de BBVA como de Sabadell. El señor Oliu, por supuesto, no leyó nuestros papeles, pero creíamos que tenía sentido y están utilizando argumentos totalmente falaces, ¿no? Bueno, mira la cotización, lo bien caído, o el dividendo que hemos pagado, la venta de TSB. Esas son píldoras envenenadas. Pero la mayor píldora envenenada para el señor, para los accionistas de BBVA ha sido la actitud del gobierno de, digamos, prácticamente paralizar la operación a 3 años.
Es decir, que Carlos Torres lo tiene muy claro. La operación no es la que esperaban y subir el precio, que es lo que mucha gente está diciendo, ¿no? Tienes un exceso de capital de 4.400 millones, puedes poner un 10-15% sobre el precio actual porque es que cotiza todavía con una prima importante Sabadell respecto al canje propuesto, pero ¿y para qué voy a pagar más si en 3 años no voy a poder meter la tijera? ¿No? Yo que ya sabes que hablo muy, muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que al final la operación podría salir adelante incluso con el canje actual, con un éxito, digamos, moderado o que no va a satisfacer a nadie y tener que esperar 3 años a ver lo que realmente el potencial que puede tener BBVA de Sabadell, porque no estarían realmente fusionados por decisión unánime del gobierno. Oye, en Italia también hay cuestionabas, ¿no? También las historias se alargan meses, que si ataco, contraataco, me reculo, que si el gobierno me dice que no. Tenemos ahí lo de Mediobanca, ¿no? Y Monte dei Paschi. Y lo que te rondaré, Morena. Ha sido una sorpresa. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo Andrea Ocel en Unicrédito ya sabemos que es bastante beligerante. Ya lo conocen bien en Santander. Con Commerzbank, que también se está poniendo complicada. Pero la verdad que hoy nos ha sorprendido que Banca Monte dei Paschi Siena ostente el 62,3% de Mediobanca, ¿no? La verdad es que el tema de Mediobanca, con la influencia de Generali, publicamos una nota en nuestro diario de mercados hablando todo lo que está pasando en Italia, que es bastante complejo, pero bueno, al final parece que alguna operación puede salir, sobre todo, insisto, esta de Monte dei Paschi sobre Mediobanca, que es un banco más de inversión, ¿no? Y que puede tener mucho sentido por la sinergia. Al final el tamaño importa y si queremos competir con los grandes bancos, sobre todo norteamericanos, necesitamos tener entidades de peso, que eso, y nosotros que ya tenemos un cierto tiempo en el mercado, hemos perdido en los últimos 20 años de una forma pavorosa el peso que tenemos a nivel de corporate, a nivel de operaciones internacionales, a nivel de análisis, de brokeraje, de todos los bancos europeos. Ahora no pintan nada respecto a los grandes bancos norteamericanos que se han comido la tarta, claramente. Hoy aquí Inditex va a presentar resultados mañana. ¿Qué esperas de las ventas? ¿Cómo ves la cotización? ¿Cómo ves el gap, el diferencial con otras cotizadas del entorno como un H&M, como un Zalando, por ejemplo? Va a ser muy interesante. A ver, yo llevo repitiéndome durante mucho tiempo que si tengo que tener algo en el sector de retail, tendría Inditex. La gallega es la mejor por flexibilización, por gestión de los estocajes, por la adaptabilidad, por ese modelo offline y online que funciona muy bien. Lo que pasa es que es un sector que tiene una tendencia de caída, de disminución de márgenes y lo están haciendo pues bastante mal. De hecho, la cotización de Inditex lo ha hecho muy mal después de haber tenido el año pasado pues un comportamiento bastante mejor. Vamos a ver las ventas adelantadas de esta nueva temporada, pero vamos a tener unos resultados bastante complicados, ¿no? Lo hemos visto en el resto del sector, H&M, Gap, etcétera, ¿no? O la propia Zalando. Yo me mantendría fuera todavía, ¿no? Si tengo que tener algo y hay que diversificar mucho las carteras, estos niveles de valoración son más atractivos para Inditex, pero yo creo que el contexto actual de desaceleración, lo estamos viendo Francia, que es el segundo mercado más importante para Inditex, ojo, con Francia, ¿no? Que la situación de Francia, el consumo, la deuda, todo lo que está pasando, puede enturbiar también las cifras de Inditex. Así que yo prefiero ver los toros desde la barrera, es un sector que no me encandila y bueno, pues si las cosas van a mejor ya habrá tiempo porque por valoración todavía tiene upside. ¿Qué te encandila? Bueno, yo he seguido con los bancos, aunque baja un poquito de exposición, y la tecnología norteamericana llevamos desde los mínimos de abril, sobre todo por los resultados empresariales. Verdad que hay mucho ruido, ¿no? Con temas política, con temas geoestratégicos, con mil historias, ¿no? Pero aquí la realidad es que vamos a ver quién publica bien, quién gana dinero, quién tiene un balance sólido para aguantar el temporal si es que llegara. Y las tecnológicas norteamericanas han demostrado una solidez fantástica, con lo cual, pues bueno, es verdad que los bancos han demostrado unos resultados muy buenos, con los márgenes de intermediación, con las rentabilidades sobre fondos propios, los ROEs, también con una baja mora y con una solvencia extraordinaria. Esas son las 4 patas para los bancos. Lo que pasa es que pensamos que ya han marcado el máximo, pero llevan más 41% el stock bancario. Entonces, me he mantenido largo, pero baja un poquito de exposición y buscando es verdad que las carteras buy and hold están funcionando francamente mal. Pues por eso, como no, yo me pongo a escarbar por ahí. Es decir, hay compañías como Wolters Kluwer que están hundidas, incluso la propia Novo Nordisk. Es decir, que
¿Ustedes no la quieren? De acuerdo, pues yo voy a empezar a buscar. Es verdad que por nuestro modelo de Value and Momentum empezamos a comprar cuando por lo menos empieza a invertirse la tendencia. Pero hay muchas compañías de calidad que están absolutamente hundidas porque el momentum es el que está dirimiendo el mercado, ¿no? Así que, bueno, esas son las apuestas, pero sobre todo la tecnología norteamericana sigue liderando claramente el interés de nuestras carteras. Muy bien. Pablo, un placer como siempre charlar contigo. Cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente. Gracias, adiós, Pablo. Gracias, Ana. Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell. Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir. Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Encantado de saludarte. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves el mercado? Enséñame el IBEX, el Eurostock 50, niveles a vigilar en el cortito plazo. Bueno, pues mira, en el caso del IBEX 35 tenemos esa zona de los 15.000 puntos que la estamos rozando en la sesión de hoy, intentando, pues bueno, recuperarnos, ¿no?, por encima de esas cotas. Y luego por la zona de soporte yo marcaría ese último mínimo que nos marcó en los días anteriores en la zona de los 14.650, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si este rebote de los últimos días pues consigue consolidar, ¿no?, por encima de los 15.000 y apuntar de nuevo hacia los 15.500 puntos, ¿no? No debería haber, yo creo que demasiado problema. En el caso del Eurostock, pues bueno, mucho más lateralizado. Sí es cierto que la sesión de hoy pues está siendo ligeramente más alcista y tenemos, yo creo que una referencia muy interesante en la zona media del canal lateral que ha estado marcando en esos 5.300 puntos, ¿no? Y luego una cota por la parte superior, ¿no?, una resistencia importantísima que no ha conseguido consolidar hasta ahora en la zona de los 5.500 puntos. Por tanto, pues bueno, en principio la verdad es que también apunta, ¿no?, a que podemos tener subidas, yo creo que en las próximas jornadas, y veremos a ver si consigue perforar esa barrera de los 5.500. Y luego, pues bueno, otro de los protagonistas, ¿no?, el CAC francés, que también está lateralizado y bueno, en principio también parece que estamos viendo un ligero suelo de muy corto plazo en la zona de los 7.600 puntos aproximadamente. Veremos a ver con toda la inestabilidad política si consigue aproximarse a la resistencia más próxima que tenemos en los 7.950. Y luego, pues bueno, como soporte imprescindible para el CAC 40, que de romperse pues ya significaría que las cosas se complican mucho en Francia. Tenemos los 7.500 puntos para el CAC francés. Vale. Dentro de Francia, ¿algún sector, algún valor que veas más vulnerable, con más fragilidad?
Pues bueno, la verdad es que bueno, toda la parte yo creo que de sector financiero quizás en Francia puede, digamos, ser más perjudicado con todo el tema de con todo el tema de esta inestabilidad política, el aumento de las primas de riesgo, aumentos de costes de financiación, etcétera. Quizás pueden sufrir, yo creo que un poquito más. La parte aseguradora, también sector seguros, podría, yo creo que tener algún tipo de problema yo creo que sí, a medio plazo, lo que queda de año aproximadamente, y quizás también un poco las utilities, ¿no? Podrían sufrir un poquito debido a esta inestabilidad. El resto, pues bueno, yo creo que en principio bien. Sector defensa, por ejemplo, Francia con Thales lo está haciendo bastante bien, aunque ha tenido correcciones y esperamos que ahora de nuevo vuelva a tener subidas. También lo vemos como oportunidad. El sector automoción, pues bueno, sabemos cómo está. Tampoco es que sea algo nuevo, algo novedoso, por tanto tampoco creemos que tenga ahora mismo potencial de corto plazo, pero bueno, en líneas generales yo creo que la inestabilidad política en Francia es lo que yo creo que va un poco a derivar, ¿no?, el funcionamiento de los principales valores de Francia en los próximos meses. Mira, empiezan a entrarme las primeras consultas. Javier Santamaría dice, buenos días, ¿qué materia prima le gusta más a Samuel? ¿Cuál podría hacerlo mejor de aquí a final de año? Bueno, el oro. Por supuesto, ¿no? Si hablamos como dentro del sector de commodities o materias primas, sin dudarlo, pues bueno, para mí el oro puede ser, yo creo que es la estrella, ¿no?, el protagonista de los commodities en el corto plazo, y este año lo está haciendo muy bien, ¿no? Y yo creo que todavía tiene mucho potencial de revalorización. No veo difícil ver al oro a finales de este año en los 3.800, 3.900 dólares, ¿no? Yo creo que va a ser el gran protagonista. Si nos queremos ir, por ejemplo, también la plata, pues bueno, también está teniendo una escala muy positiva, también está teniendo un crecimiento y una tendencia muy alcista. También, pues bueno, yo creo que en el corto plazo también va a mantener esa tendencia alcista. Por tanto, para mí, dentro de las materias primas, las dos estrellas, tanto oro como plata, pueden ser las dos opciones más interesantes. Vale, voy ahora con nota de audio. Muy buenos días, soy Carlos de Almadén. Para el señor analista, soporte y resistencia de Alibaba. Estoy dentro en 119,5. Gracias. Muy bien. Samuel. Venga, pues vámonos a Baba. Vale, vámonos a Baba, perfecto. Vale, me voy a la bolsa americana, al ADR, que es, digamos, el que es más fácil de invertir y que seguramente pues la mayoría de la gente suele de reconocer. Y bueno, soportes y resistencias. Tenemos una zona de resistencia muy importante, zona de los 145 dólares. Creo que esa resistencia es una resistencia clave del medio plazo. Obviamente, si la consolida y se posiciona por encima de ella, podríamos tener una buena subida hasta su siguiente nivel de resistencia, que se sitúa en los 181 dólares, y luego vigilar muy de cerca también esa zona de soporte importantísima que tenemos en los 105,92. Para mí esa es la clave para mantener toda esta estructura alcista que lleva manteniendo pues eso, de los últimos meses, ¿no? Prácticamente hablamos desde mayo-junio de 2024. Por tanto, bueno, parece que recupera ese tono alcista de medio plazo, y la clave inmediata va a estar, yo creo, que en esos 145 dólares. Vale, vamos ahora con el siguiente de los oyentes. Paco, buenos días. Paco, buenos días. Hello, in the morning. Paco, se nos ha ido. Ha dejado la radio puesta de fondo, como que estoy escuchando, ya me llamarán, y ahora está, pues nada, a por uvas. Así que mira, mientras que Paco reacciona, ¿le tenemos a Paco o no? No. Mira, voy con consultas a través de el canal de YouTube. Dice, David, buenos días. ¿Podrían analizar Grifols? Estoy dentro con un más 30%. ¿Aguanto o vendo? Grifols. Venga, pues vámonos a ver Grifols con un más 30. A ver, yo creo que de momento habría que mantenerla, más aún viendo, ¿no?, que tiene ese rendimiento superior al 30%. Ahora bien, yo me fijaría muy de cerca en una zona de soporte que nos acaba de dejar con una especie de estructura de throwback situado en la zona de los 12.03 concretamente, ¿vale? Parece que haya encontrado un buen apoyo.
La semana pasada nos dejó una vela doji alcista que nos invita a pensar que las subidas se pueden mantener. Por tanto, yo creo que esa zona de los 12.03, la zona de los 11.70 sería la zona que debería vigilar ahora. Si pierde esos niveles, pues obviamente pues yo plantearía ya hacer algún tipo de cierre parcial, cerrar parte de la posición, y luego el siguiente nivel de soporte que encontramos son los 11.33, que también está muy próximo, y a partir de ahí ya, si Grifols se posiciona por debajo de esos 11.33, significa pues que bueno, vamos a tener correcciones más profundas y sería un buen momento para salir de esa posición. Vale. Pero bueno, de momento, para mí, mantener, pero vigilar esa zona al menos de los 11.70. Voy ahora sí, Paco, le tenemos ahí. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame, ¿de dónde llama, Paco? Tiene que bajar el volumen de la radio, que si no se acopla y le oigo fatal. Cuénteme usted. Mira, Samuel se ríe, no sé por qué te ríes. Es que es verdad, se acopla. No, porque sí, se acopla el sonido. Yo creo que nos está escuchando por la radio. Ya. Y como que lleva como el retorno, ¿no? Claro, el retorno se acopla, decimos nosotros. Paco, dígame usted, rapidito. Mire, yo estoy en liquidez y quisiera que me recomendase 4 valores del Nasdaq que no sean las 7 magníficas. Muy bien. Se lo decimos, gracias. Dame un par de ellos, Samuel. Bueno, pues mira, yo hoy también venía preparado muy tecnológico también, que yo creo que le va a cuadrar bastante. No están dentro de las 7 magníficas, ¿vale? Pero bueno, creo que también son interesantes. En primer lugar, estamos analizando, nos parece muy interesante la última corrección que ha hecho AMD, Advanced Micro Device, fabricante de semiconductores también muy importante, porque pues bueno, vemos que está alcanzando una zona de soporte importante, esa zona de los $140 nos empieza a marcar ya niveles de sobreventa, y bueno, creemos que a partir de esta corrección podría de nuevo volver a entrar en un proceso alcista que nos llevará de nuevo a niveles de los 186, 190. Por tanto, bueno, en esos entornos de los $140, para mí, por ejemplo, AMD me parece muy interesante. Y otra de las grandes tecnológicas que no están en las 7 magníficas, por ejemplo, IBM. Esta ya la comentamos semanas atrás porque en gráficos semanales nos empezó a dar niveles de sobreventa extrema, ¿no? Y nos dio patrón de entrada en ese entorno de los 245, 235. Aunque la sesión de ayer tuvo muy buen comportamiento y tuvo una subida importante, yo creo que todavía estaríamos a tiempo de tomar posiciones alcistas en IBM, ¿no? Por tanto, pues bueno, fuera de los 7 magníficos, 2 tecnológicas que coticen en el Nasdaq, para mí, por ejemplo, IBM y AMD son 2 opciones, yo creo que muy interesantes. Vale, voy ahora con José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por SACIR, cuándo entrar y hasta dónde puede llegar. Y si no me lo recomienda SACIR, pues alguno del IBEX. Muy bien. Y otra pregunta, ¿se puede seguir comprando oro físico a estos precios o ya cortamos y vendemos? Muy bien. Venga, muchas gracias. Muy interesante. Hoy empiezo por esta última, oro, porque justo hoy en la redacción hablábamos, oye, ¿nos metemos en un ETF de oro o ya llegamos muy tarde a la fiesta? A ver, al final todo es una cuestión de momentum, ¿no? Obviamente, hay que estar invertido en oro o destinar parte de nuestra cartera de inversión al oro físico o, por ejemplo, a un ETF del oro. Yo creo que sí, yo creo que una parte de nuestra cartera siempre debe estar destinada a inversión en oro, ¿no? Por mera protección, aunque sea, ¿no? Pero obviamente por momentum yo diría que no es un buen momento de tomar posiciones en el oro. Yo creo que podríamos esperar algún tipo de corrección a niveles de resistencia previos, ¿no? La zona de los $3.500, ¿no? Yo sigo confiando en que, como te he dicho al principio de la conexión, el oro va a seguir manteniendo una tendencia alcista y puede cerrar perfectamente este año 3.900, 3.850 perfectamente sin ningún problema. Pero bueno, si lo que buscamos es ese momentum en con la fotografía que tenemos ahora mismo, yo sí quizás esperaría una ligera corrección a 3.500 y a partir de ahí ya sí, pues empezaría otra vez a tomar posiciones alcistas, porque además vemos los indicadores como nos muestran pues esa sobrecompra extrema en gráfico diario, ¿no? Por tanto, una corrección a 3.500 sería sano y sería un momento perfecto para tomar posiciones. Y luego comentábamos SACIR. Sí, mira, en el caso de SACIR, ahora mismo a sesión de hoy está rompiendo
una antigua resistencia que venía de las últimas semanas, prácticamente mes de mayo, mes de junio, por encima de la zona de los 3,60. Por tanto, pues bueno, creemos que sí tiene potencial, tiene también máximos y mínimos crecientes, por tanto mantiene cierta tendencia al alza. No es una tendencia demasiado fuerte, pero bueno, normalmente cuando la tendencia no tiene tanta inclinación suelen ser también más duraderas. Por tanto, considero que bueno, si consolida el precio por encima de los 3,60, hay oportunidad por encima de los máximos de la sesión de hoy, y luego pues tendríamos una referencia muy cercana de soporte que serían los 3,51. Por tanto, nos serviría como una zona de stop, yo creo que perfecta, ¿no?, para una posición e ir buscando los máximos anteriores al menos hasta la zona de los 3,77. Por tanto, bueno, para mí yo creo que tiene mucho potencial y yo creo que esos entornos de los 3,60, si consigue consolidarlos, podría ser una buena opción en SACIR. Vale, José Javier, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por llamarme y nada, enhorabuena por el programa. Gracias. Mis preguntas para el señor analista es, tengo NextGen Energy NXE con una ganancia de un 19%. A ver si me puede dar soportes de resistencias. Y luego también Big Bear, que es el ticker B de Barcelona, a de Alicante y de Italia, también la tengo con un beneficio de un 49. A ver, que me dé soportes y resistencias también y a ver qué hago con ellas. Muy ¿vale? bien, gracias, muy amable. Samuel. Bueno, pues lo primero, enhorabuena porque, bueno, muy buen rendimiento en ambos títulos. En el caso de NextGen Energy, sí es cierto que está teniendo un proceso alcista muy interesante. Ha destrozado prácticamente esa resistencia que mantenía en la zona de los 7.25, 7.30 y apunta perfectamente a la zona de resistencia que tenemos en los 8,90, ¿no? Por tanto, si ahora mismo lo que yo le diría que obviamente hay que mantener la posición, y le diría que vigilara muy de cerca el último soporte de gráficos diarios que nos dejó prácticamente apenas hace 3 días en la zona de los 7,50, 7,40. Para mí, pues bueno, colocar ahí un stop de beneficios al menos parcial, yo creo que sería lo más inteligente, ¿no? Si vuelve a entrar otra vez por debajo de los 7,30, de los 7,25, entonces ya sí sería momento de salir de la posición. Pero de momento la verdad que mantiene la fuerza al alza con una proyección, yo creo que hasta los 8,90, los $9, y por tanto yo creo que debería mantenerlo. Y luego en el caso de Big Bear, pues bueno, en principio está teniendo una corrección bastante profunda, aunque ya se acerca a zonas de los 4,80, 4,70, que son zonas de resistencia anteriores muy importantes, y quizás esos entornos podrían servir como rebote al alza, ¿no? Hay que, yo creo que vigilar esa zona. Y para mí la zona crítica, en caso de romperse, es esa zona de los 3,70. ¿Okay? Por tanto, hay que vigilar ese nivel de primero 4,60, que no lo pierda. Ahí podría haber un rebote, pero en caso de que quiera mantenerlo, pues ya la zona crítica de salida serían los 3,70. Vale. Voy con consulta a través del canal de YouTube. Virginia, buenos días. Soportes y resistencias de Salesforce. Gracias. Venga, pues vamos con Salesforce, ya lo tenemos por aquí. Bueno, también un título que nos gusta bastante porque ha marcado una muy buena zona de soporte en torno de los $230, y en el gráfico diario estamos observando cómo en esa zona empieza a hacer una cierta lateralización, ¿no? Por tanto, nivel de resistencia para mí clave ahora mismo serían los $257 y un poquito por encima los $274, y la zona de soporte más importante que vemos en este momento sería la zona de los 230, 228. Si está buscando largos, pues por encima de la resistencia inmediata que tenemos en esos 257, 260 $60, con stop por debajo del soporte que hemos mencionado, en los 230. Vale. Nota de voz, vamos. Muy buenos días. Esta es una pregunta para Samuel Plaza. Me gustaría que me analizara Tubacex, Amper y Obrascon Line. Muchas gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué dices? Tubacex, ¿por dónde empiezas? Vámonos con Tubacex. Vale. Venga, Tubacex, que ya lo tengo aquí en pantalla.
Vale, bueno, en principio sí es cierto que la corrección está siendo más profunda quizás de lo que podríamos haber esperado inicialmente, pero bueno, en el medio plazo yo creo que Tubacex sigue manteniendo una tendencia al alza muy muy sana, ¿no? Por tanto, para mí hay una referencia muy importante, niveles de soporte y además con divergencia alcista en ese entorno de los 3,65, 3,54. Yo creo que lo podría hacer bastante bien, pero sí es cierto que si lo que buscamos son largos, esperaría a una ruptura en el entorno de los 3,88, 3,90. O sea, todavía la secuencia sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes y por tanto necesitamos romper esa estructura para pensar en, pues bueno, que Tubacex pues vuelva a, digamos, a niveles mayores, ¿no? En el entorno de los 3,40, 3,25. Por tanto, yo creo que todavía es un poquito pronto para tomar posiciones alcistas, aunque de fondo la tendencia obviamente sigue siendo muy alcista. Luego, por otro lado, tenemos Ampere. En el caso de Ampere, pues bueno, es cierto que ha tenido una buena recuperación en una zona de soporte crítica que se rompió en la zona de los 0,13 y nos ha dejado un nuevo soporte en esa zona de los 0,1226 y bueno, pues bueno, parece que esta recuperación puede ser interesante. La tendencia, pues bueno, viene siendo en el medio plazo bastante alcista, aunque pues bueno, no me termino de fiar porque, como te decía, ¿no? Esa ruptura crítica de los 0,1368 es el último mínimo creciente que marcó toda la secuencia y me invita a pensar que podríamos entrar en una fase más bajista. Por tanto, yo ahí sería mucho más prudente con el caso de Ampere. O sea, necesito ver una nueva estructura al alza de corto plazo al menos para pensar que el título pues puede ser interesante. Y luego comentábamos OHL también. Sí, también OHL. Vamos a ver si la encuentro. OHL, porque esta... aquí está, ya la tengo. Sí, bueno, en el caso de OHL ha estado haciendo una formación de lateralización que, bueno, que es muy clásica, ¿no? Es lo que definimos normalmente como un triángulo simétrico, una figura de banderín, donde hemos tenido una explosión alcista muy importante desde los 0,30 hasta los 0,42-43 y ahí se ha lateralizado, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí, para ver una continuación alcista o buscar largos, deberíamos esperar al menos la perforación de la última resistencia que nos ha dejado en los 0,4135. Esa sería para mí, digamos, el punto de consolidación. Y luego como soporte vigilaría la zona de los 0,3860. Pues bueno, proyecciones, pues bueno, podríamos ir a buscar perfectamente según la estructura. Podríamos ir a buscar perfectamente la zona de los 0,4630 aproximadamente, en caso de que se produzca la ruptura de la figura. Mira, Marisa, a través del canal de YouTube, dice: buenos días, ¿me puedo analizar Constellation Energy y SAP? Las tengo con pequeñas ganancias. Constellation Energy, SAP, y voy con última oyente. Vamos, que vamos. Soy una mujer sometida al reloj. Rapidito. ¿Te das cuenta? Sí. Luego me dicen, sí, me doy cuenta. Suelo ser puntual y me dicen, es que eres puntual. Digo, es que yo voy con el reloj, con los minutos ahí enfrente, metidos en la... aquí. Tremendo. Bueno, a ver, Constellation Bueno, nada, Energy. mírate. Constellation Energy Corporation, exacto. Bueno, viene de tocar máximos históricos, ¿de acuerdo? En la zona de los $352. Se encuentra en un proceso de corrección interesante y de momento todavía no podemos hablar, digamos, de pues bueno, finales de corrección. Sí creo que debería vigilar muy de cerca la zona de los $286 y cotiza en estos momentos, bueno, a cierre de mercado americano, en los $298. Por tanto, estamos muy cerca de esa zona de soporte que es crítica y que obviamente, pues bueno, en caso de ruptura estaríamos hablando ya de correcciones mucho mayores. Por tanto, pues bueno, si busca largos dentro de la secuencia bajista hasta que al menos no superara la resistencia que hay en los $313, para mí, pues bueno, no habría mucho que hacer en el caso de Constellation Energy. Y luego me comentabas de SAP, ¿no? Sí, SAP. Vamos a ver.
Venga, vamos a ver, SAB. Aquí la tenemos, la tenemos en coronas suecas, ¿no? Si mal no recuerdo. Cotizando en 499 coronas. Bueno, en principio el gráfico lo que nos indica es que estamos bastante lateralizados. Lleva pues en esta zona entre los 564 y los 471 desde ya prácticamente mediados del mes de julio, y no vemos tampoco grandes movimientos, ¿no? Grandes oportunidades. Vigilaría muy de cerca ese último nivel de soporte que comentábamos en los 471. Si a partir de ahí empezamos a ver rebotes o formaciones de velas interesantes que nos indiquen un rebote al alza, pues podríamos buscar una oportunidad de compra. Pero bueno, la verdad que lo vemos de momento muy lateralizado, y después de la enorme subida que ha tenido desde febrero de este 2025, pues bueno, lo veo yo un poquito más complicado. Quizás no sea el momento perfecto para tomar posiciones en la compañía. Voy con última llamada. María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dígame usted, María. Mire, quería preguntar por Novo Nordisk y también quería preguntar cómo cree el analista que a dónde puede llegar Repsol y si hay en este momento algo interesante para comprar. Muy bien. Gracias. Novo Nordisk y Repsol, rapidito, 1 minuto y medio te doy, no más. Venga, vámonos a Novo Nordisk. Bueno, en principio la verdad es que no vemos nada interesante en Novo Nordisk. Las caídas están siendo muy profundas. La cotización, pues bueno, ha tenido una enorme caída. Los máximos y los mínimos siguen siendo totalmente decrecientes, y para ver posiciones en el caso de Novo Nordisk tendríamos que romper la zona de los 464, ¿no? Por tanto, para mí de momento Novo Nordisk no es una opción, al menos en el corto o medio plazo, ¿no? Yo creo que todavía necesitaríamos crear una estructura alcista, empezar a ver máximos y mínimos crecientes para replantearnos una entrada en Novo Nordisk. No creo que sea una opción ahora mismo interesante para tomar posiciones. Y luego me comentabas una del IBEX, ¿no? Que estuviera interesante para este momento. Sí. Pues para mí, sin ninguna duda, pues de hecho presenta resultados ahora, creo recordar que es esta semana, ¿no? Inditex. Para mí yo creo que está en un punto muy interesante. Sobre todo porque si supera la zona de los 43,83, 44 euros, ahí yo creo que habría una oportunidad muy buena para el caso de Inditex. Boletín informativo. Gracias, Samuel Plaza. Un placer. Cuídate mucho. Un abrazo. Un gustazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Boletín informativo, estamos aquí hasta las 12 en directo. Ojo, porque a partir de las 11 tenemos Desayunos Capital. Nos va a visitar José Donoso, que es presidente de UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica. Vamos a hablar con él, entre otras cosas, de los aranceles, porque desde UNEF han pedido medidas frente a los aranceles. ¿Sabía usted que las exportaciones a Estados Unidos del sector fotovoltaico superan los 1.200 millones de euros? Es el sector más afectado dentro de lo que es la energía. Vamos a ver cuál es el efecto real y, sobre todo, qué medidas le han pedido al gobierno y cuál es la respuesta del Ejecutivo. Vamos a hablar también de autoconsumo, vamos a hablar de almacenamiento. ¿Usted cree que tras el gran apagón pues ha aumentado el interés por el autoconsumo? Lo vamos a comprobar. Y luego mucho más. Esto es Radio Intereconomía, estamos en directo y aquí hasta las